ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad. El porcentaje de la población en pobreza hasta el 22, 36.3. Diferencia salarial entre los más ricos y los más pobres, 15 veces más. 5.1 millones de personas tienen mejor alimentación. Sí, el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo. Tenían a todos con credencial, con el llamado seguro popular. Como ya no están esas credenciales, la gente cuando les preguntaron dijeron, no, pues no tenemos seguro, porque ya ahora atención médica gratuita. Antes de que termine mi mandato, vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo. Y también bajó la pobreza extrema, poco pero bajó. Final de 7 a 7.1%. 22 todavía tenemos los efectos de la pandemia. En el 24 vamos a estar mejor. 6:09 p.m. Bueno, ya lo platicábamos ayer, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó pues los datos sobre pobreza en el país, dio a conocer un dato muy importante: entre el 2020 y el 2022 el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 43.9% a 36.3%, un descenso importante. Ayer lo platicábamos justamente con el titular del Coneval, José Nabor Cruz, y hablábamos un poco de las buenas noticias que refleja los datos de pobreza y de también los retos y los desafíos que aún permanecen reflejados en los números que dio a conocer el Coneval. Una lectura interesante que hemos visto en distintos espacios, la de Gerardo Esquivel, economista académico del Colegio de México, que está con nosotros esta tarde. Me da muchísimo gusto platicar contigo, Gerardo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Ana Francisca, mucho gusto, yo saludo a todos los auditores. A ver, pues, ¿cómo lo lees? O sea, innegable que hay una bajada en la pobreza, y que esa por supuesto, es una muy buena noticia, y sobre todo pensando en que en medio de esos años que está midiendo Coneval, hubo una pandemia espantosa, ¿no? Así es, yo creo que la noticia positiva es sin duda esa, una reducción de 5.1 millones de personas que salen de la pobreza cuando comparamos 2018 con 2022. Uh-huh. Este es un porcentaje no menor, es una cifra muy significativa, que difícilmente hubiéramos esperado verla en otras condiciones. Uh-huh. Y pues menos aún en una condición cuando en medio de todo esto hubo una pandemia como la que tuvimos entre 20 y 22. De hecho, todavía la medición del 22 puede incluir un poco de los efectos negativos de la pandemia, porque todavía no se abrían por completo la actividad económica, pero es una reducción muy importante, creo que es el resultado favorable a destacar, ¿no? Pero como decías, y como se decía en la introducción también, hay otros resultados que también hay que poner en la balanza, que no contrarrestan el resultado positivo, en mi opinión, pero sí también te señalan el camino hacia dónde debes moverte y cuáles son los desafíos hacia adelante. Sí. El principal, evidentemente, por la magnitud, por lo que representa, es el de la cobertura de acceso a servicios de salud, que subió de manera muy importante entre 18 y 22, y que tuvo que ver con una transición fallida de un sistema que teníamos antes, que era el Seguro Popular, y que se intentó sustituir con el Instituto para de Salud para el Bienestar. De Salud para el Bienestar, el INSABI, que fue un fracaso que el propio gobierno aceptó, de tal manera que incluso ahora esa propuesta está siendo a su vez siendo sustituida por el IMSS Bienestar, que será la nueva, digamos, el nuevo órgano encargado de proveer de salud a todos aquellos que no tienen acceso a los servicios por la vía del IMSS o del ISSSTE o de otros de estos sistemas o vías o sistemas privados. Sí. Y creo que esa transición fallida, pues es lo que nos tiene en esta situación con un descenso muy importante en la cobertura de servicios de salud, que también vale la pena señalar, no necesariamente quiere decir que esa gente no tiene servicios de salud, pero esa gente lo que pasa es que no sabe que tiene acceso a servicios de salud. Muchas de esas personas seguramente, si van a la clínica de su comunidad, al hospital de su localidad, posiblemente los sigan atendiendo como antes, pero no lo saben, y esa incertidumbre derivada de una mala transición, de una mala información, pues tiene efectos reales, ¿no? Porque la gente cuando se enferma, pues está yendo, como lo demuestran también las cifras, sí, hay datos, ¿no?
al médico privado, al médico de la esquina, al médico de la farmacia, y eso pues implica que incurren en gastos adicionales que no incurrirían si hubiera una información adecuada y pertinente que dijera que tienen acceso a los servicios de salud pública que ya existían y que pues siguen existiendo, ¿no? Habría que en el supuesto de que así fuera, tendríamos que observar efectivamente si van a la clínica y si los atienden en la clínica, ¿no? O sea, eso igual y se va a ir viendo conforme vaya asentándose el IMSS Bienestar. Simple y sencillamente hoy no lo podemos decir. Así es, ¿no? O sea, digamos, pero hay mucha información anecdótica que sugiere que la gente sigue, porque los hospitales y las clínicas siguen estando ahí. De hecho, lo que sabemos es que incluso ha crecido la infraestructura hospitalaria pública. Uh-huh. Pero si no se les informa a las personas que pueden acceder a esas instituciones, pues cuando van las encuestas, no es un problema de la encuesta, es un problema de la información que tienen las personas. Pues sí. Y yo creo que eso fue resultado de una transición fallida del Seguro Popular al INSABI, y ahora veremos qué ocurre con el IMSS Bienestar, donde lo importante es que la cobertura exista primero, obviamente, y que la gente sepa que existe. Y eso es lo que va a ayudar a que hacia adelante pues mejoremos este problema de falta de acceso. Que hoy por hoy, pues sí, es tremendo, ¿no? Lo que contestan. Yo no sé si lo que dice el presidente tiene razón o no. A mí me resulta extraño pensar que porque no tenían credencial ahora y antes estaban credencializados, ahora responde. No lo sé, digamos, no hay evidencia para poderlo decir, pero no estoy segura que la pregunta mal planteada haya sido pues la razón por la cual, porque también hay un montón de evidencia de que pues, hay problemas importantes en el sector salud, ¿no? Claro, pero los problemas, creo yo, es interesante porque los problemas son más generalizados, inclusive en el sentido de que falta de acceso a servicios, a medicinas, por ejemplo, en el sistema de salud. Eso incluye al IMSS, al ISSSTE y a las Secretarías de Salud Nacional y estatales. Ese es un problema serio. Pero el tema que capta la encuesta, y eso es importante señalarlo, porque la pregunta es la misma que se ha hecho en otros momentos, tiene que ver con que si la gente sabe si tiene o no acceso a esa cobertura. Y una cosa que hizo muy bien el Seguro Popular fue no solo pues el tema del financiamiento por el mecanismo que se utilizó para financiar la infraestructura hospitalaria, sino que sí la gente sabía informar. Exactamente, la gente sabía a qué tenía derecho y también sabía que no, y podemos criticar que no tuviera acceso a ciertas cosas, pero la gente sabía a qué tenía acceso, y ahora hay un problema de desinformación y no es suficiente que el presidente diga que hay acceso universal gratuito, porque la gente no lo sabe. Y eso no necesariamente confía en eso. Y eso es interesante y es muy importante porque además de la información, pues se ejerce efectivamente el derecho a la salud, ¿no? O sea, ese es el punto. Así es, y si la gente no sabe, pues es lógico que termine yendo a otro lugar, y eso termina perjudicando, como decía antes, su nivel de vida y bienestar, porque destina recursos que en lugar de ir a la clínica de su comunidad, pues termina yendo al médico porque no sabe si la van a recibir, ¿no? Y por eso se vuelve un tema de información muy relevante, y ese es el reto que creo que enfrenta este gobierno en lo que resta de esta administración y el nuevo gobierno, ¿no? Porque además en el proceso quieren transitar a un nuevo sistema. Eso se vuelve muy importante, ¿no? No hay que menospreciar, digamos, el aspecto técnico y la administrativo y logístico de estos intentos de sustitución de un esquema por el otro, ¿no? Claro. Oye, ahora otra de las cosas que yo tenía ganas de preguntarte tiene que ver con qué se hizo bien en estos 5.1 millones de personas en situación que salen de situación de pobreza entre el 2018 y el 2022. Está, por supuesto, el tema del salario mínimo, que creo que hay que recalcarlo, ¿no? Desde hace muchísimos sexenios, o varios sexenios, que se rehusaban a subir el salario mínimo. El presidente López Obrador lo ha hecho. Está también el tema de la creación de empleos formales, está la recuperación económica después de la pandemia, que ha sido paulatina, pero ahí está. Y yo te quisiera preguntar también por el tema de los programas sociales, Gerardo. Sí, bueno, los programas sociales, yo creo que hay otras dos dimensiones, aparte de las que mencionaste, que creo que son relevantes para explicar la magnitud y un poco en dónde está ocurriendo la reducción, el incremento en los ingresos y la reducción en la pobreza. Y creo que esas otras dos cosas son los programas sociales, incluyendo la pensión universal, que está cubriendo a un segmento de la población que
que pues se encontraba con tasas de pobreza muy elevadas, que son los adultos mayores, que muchos de ellos trabajadores informales, nunca contribuyeron a un sistema de ahorro para el retiro. Y entonces ahora eso les ayuda de manera muy importante. Otro programa social muy importante en esta dimensión, porque está focalizado regionalmente, ha sido Sembrando Vida, que tiene un énfasis en el sur-sureste del país y que eso ha impactado directamente en esos estados, y creo que eso explica buena parte del crecimiento en el ingreso de los hogares de esos estados que fueron los que más crecieron en estos años. Y una tercera cosa que también no hay que menospreciar es el hecho de que los proyectos prioritarios de inversión pública tienen un énfasis muy particular en la zona sur-sureste del país, ¿no? Estoy hablando del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas y del tren interoceánico, que pues generan una derrama económica importante en esa región, demanda por empleo, demanda por una serie de actividades que empieza a generar actividad económica que de otra manera no hubiera existido, y por eso vemos que donde ha crecido el ingreso de manera muy importante es en el sur-sureste del país, y donde se redujo la pobreza son en esos estados. Chiapas tan solo se redujo en 10 puntos porcentuales la pobreza, tiene que ver con esta focalización también territorial que se ha hecho. La pregunta es, por supuesto, hacia dónde avanzar y cómo sostener, ¿no?, la tendencia. Mira, yo creo que sostenerlo creo que es factible, creo que hay que hacer un pequeño ajuste en los ingresos tributarios, pero creo que hasta ahora eso ha sido factible sin incrementar la deuda pública de manera significativa. De hecho, ha crecido muy poco y en los últimos 2 años incluso va a bajar la deuda como porcentaje del PIB. Creo que en ese sentido eso no me preocupa la sostenibilidad, aunque el año próximo vamos a tener un aumento importante en la pensión universal de 25%, que ya anunció el presidente, que va a pasar de 4.800 a 6.000 pesos. Eso va a significar un aumento importante en el gasto, pero creo que aún eso es financiable. Pero sí creo que lo que hay que discutir hacia adelante es qué queremos como país, como sociedad, y si queremos avanzar en atender otros temas, digamos, de sociales, como atender a la población que cuida a las personas, tener un verdadero sistema nacional de cuidados, erradicar la pobreza extrema, o atender las propuestas que ya empezaron a hacer algunos candidatos, como el pasaporte violeta o cosas de ese tipo, pues esas cosas requieren recursos. Claro. Y sí tendremos que empezar a pensar en todo caso de dónde nos allegamos esos recursos, y tendremos que empezar a hablar casi inevitablemente en ese sentido de una reforma tributaria. Una reforma tributaria que, pues sí, ¿no? Digamos que para cada transición importante de época, de periodo, de sistema, ¿no? Pues sí, habría que repensar un poco el sistema tributario y de dónde queremos sacar los recursos para todo lo que tenemos que hacer y a quién se los vamos a ir cobrando, ¿no? Así es, porque no podemos ofrecer cosas si no hay una fuente de financiamiento, ¿no? Y la fuente de financiamiento en esta ocasión fue ahorros de gasto público, aumentar un poco la recaudación de impuestos, pero esos eran como los frutos más cercanos, ¿no? Lo que le llaman en inglés the low hanging fruits, ¿no? Las frutas que cuelgan más abajo. Las manzanas que están abajito del árbol, que nada más estiras la mano y la jalas, ¿no? Y te la comes. Eso ya se hizo, y ahora hacia adelante pues hay que hacer otras cosas que no son tan fáciles ni tan sencillas y que quizá requerirán pues más trabajo y más consenso con la sociedad también, y un poco más de trabajo político, porque las reformas fiscales nunca son sencillas. A nadie le gustan, pues no. Así es. Gerardo Esquivel, me encanta platicar contigo. Muchísimas gracias por platicar con nosotros esta tarde. Igualmente, Ana Francisca, mucho gusto a ti, mucho gusto platicar, y un saludo a todo el auditorio. Un abrazo. El doctor Gerardo Esquivel, economista del Colegio de México, subgobernador en su momento del Banco de México, subsecretario de Hacienda, aquí en la administración justamente del presidente López Obrador. Así es que una voz, por supuesto, pues muy calificada en todos estos temas. Las 6:22.